días a todos. Es para mí un grato placer poder estar hoy acá acompañándolos y poder devolver con algún comentario la invitación que tan gentilmente la firma Coltec nos hiciera para comentarles, aunque sea en forma sucinta, las actividades que desarrollamos en nuestra Facultad de Odontología. Sabrán ustedes que nuestra Universidad Nacional de Córdoba es una universidad muy antigua. El año pasado cumplimos 400 años, constituyéndose en la segunda de América Latina en antigüedad. Esta universidad, que comenzó con estudios más que nada teológicos y que vienen desde el Colegio Máximo, luego se transformó en la Universidad Nacional de Córdoba. Sus orígenes se remontan al 1614. Luego de ese tiempo fue creciendo poco a poco hasta que en el año 1877 se crea nuestra Facultad de Ciencias Médicas. La Facultad de Ciencias Médicas luego permitió avanzar sobre los estudios odontológicos, dándose lugar a la formación de la Escuela de Odontología, que comenzó a funcionar allá por el año 1915, de modo tal que el año que viene vamos a cumplir desde acá, desde Córdoba, 100 años de antigüedad con nuestra Escuela de Odontología, que luego se transformó en el año 56 en Facultad de Odontología. Cuando se transformó en Facultad de Odontología, comenzó con una currícula que rige desde el año 1956 y que poco a poco ha ido evolucionando con el cambio de los tiempos e incorporándose nuevas currículas de diferentes tipos. Entre la que está rigiendo actualmente es la de 2011, la currícula 2011, donde ya se han hecho unos cuantos cambios y donde el alumno entra a una carrera cuya duración es de 5 años. Entra rindiendo un ciclo de nivelación e introducción a la odontología que dura 6 meses. Ese curso es absolutamente digamos eliminatorio, hay que aprobarlo para poder pasar a la segunda parte del cursado, y una vez que se entra al segundo cuatrimestre, el avance en la carrera se hace por el régimen de correlatividades. En total, vuelvo a repetir y reiterar, la duración de la carrera es de 5 años. Bueno, en las últimas décadas hemos estado implementando desde la gestión una serie de refuncionalización de salas clínicas, de espacios que nos han permitido ir creciendo en cuanto a la disponibilidad edilicia de nuestra facultad. Se han implementado la creación de baterías de aulas, de auditorios. El año pasado pudimos inaugurar una sala con 64 equipos odontológicos de última generación que nos permiten de este modo poder desarrollar una actividad clínica en una forma mucho más tranquila y distendida. Además de todo esto, la facultad, que tan grandemente ha crecido, cuenta con 7 servicios distintos, entre los cuales tenemos el de recepción y diagnóstico de los pacientes, el de los pacientes con discapacidad, la atención de pacientes con fisura labio-alveolo-palatina, el servicio de disfunción bucomaxilofacial, el servicio de prótesis maxilofacial, que es la segunda en América, no existe otra, el de diagnóstico por imágenes. Todos estos servicios vienen a cumplimentar una función social importante y sobre todo está dedicada a todos aquellos pacientes que son derivados a esta unidad académica para el tratamiento de algunas patologías de mayor complejidad que a veces no pueden ser resueltas en consultorios privados. Por otro lado, otra cosa que nos enorgullece grandemente dentro de nuestra unidad académica es la escuela de posgrado. La escuela de posgrado tiene por finalidad la de ofrecer a nuestra universidad una visión académica jerarquizada, posibilitando la formación de los profesionales egresados de esta unidad académica o de otras, ya que estamos abiertos a todas aquellas odontólogos que requieran algún tipo de formación. En ella se dictan cursos de ciencias básicas, se dictan cursos de idioma y obviamente de las diferentes actividades clínicas que conforman nuestra actividad odontológica. Para ello, en nuestra escuela de posgrado contamos con 15 consultorios de última generación, 2 quirófanos muy bien equipados
y aulas y auditorios que le dan la apoyatura teórica, digamos, al marco práctico que se brindan en los quirófanos y en los consultorios. Actualmente seguimos fortificando este posgrado para mejorar nuestra diversidad y la calidad que en esta escuela de posgrado se dicta. Actualmente contamos con el dictado de una carrera de doctorado que nos enorgullece y que está categorizada por nuestro agente de evaluación, CONEAU, y también 4 carreras de especialidades en diferentes áreas. La de endodoncia, dirigida por el profesor Dr. Gani, la de ortodoncia y ortopedia dentomaxilofacial, dirigida por el doctor Alfredo Baspluer, la carrera de especialización en cirugía bucomaxilofacial, dirigida por el doctor Bachur, y por último, la carrera de prótesis fija, dirigida por el doctor Enrique Fernández Boderó, que hoy nos honra con su presencia y nos va a dedicar una charla. Todas estas especialidades duran entre 2 y 3 años, complementando alrededor entre 1000 y 2000 horas cada una, y constituyen nuestra fortaleza en el posgrado. Bueno, yo creo que con esto he podido dar aproximadamente un marco de lo que nuestra facultad y nuestra universidad son, para que la gente de Colten tenga una idea de lo que estamos haciendo en nuestra universidad. Estimados colegas y amigos de Latinoamérica, realmente un placer poder compartir con ustedes y esperamos que esta conferencia sea de utilidad. En definitiva, ese es el objetivo. Así que vamos a empezar con el tema que es el tratamiento post-exodoncia con implantes, y buscamos de alguna manera establecer estrategias de tratamiento a partir de protocolos predecibles. Sobre todo nos vamos a dirigir a las áreas de compromiso estético. Los objetivos de aprendizaje, digamos, que buscamos que aquellos que estén en la audiencia puedan identificar al momento de terminar esta conferencia, es identificar aquellos fundamentos biológicos que sustentan de alguna manera las estrategias de tratamiento que vamos a proponer y los protocolos de tratamiento de cada uno de los momentos quirúrgicos de colocación de implante al momento de decidir realizar una exodoncia. Para esto, entonces, como les decía, vamos a proponer estrategias de tratamiento con un protocolo de valoración que implica una consecuencia a partir de esa valoración diagnóstica, que son factores de decisión clínica. Estos factores de decisión clínica de alguna manera nos van a permitir identificar cuál es el momento adecuado para colocar el implante, y luego vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a las rehabilitaciones protéticas específicas a partir de la presentación de casos clínicos y sobre todo la evolución de estos casos en el tiempo, para mostrarles un poco cuál es la predecibilidad y la experiencia que nosotros hemos tenido y la que vamos recabando de la información científica que llega de manera constante en estos últimos años. Es importante definir lo que es un protocolo, es decir, esta es una definición de un concepto de diccionario, donde un protocolo decimos que es un conjunto de procedimientos destinados a estandarizar un comportamiento. Desde el punto de vista clínico específico, entonces buscamos de alguna manera identificar los pasos que debemos secuenciar y estandarizar para una situación clínica específica, y de esa manera poder identificar en cada caso clínico qué forma de encarar y de resolver tenemos para ese caso clínico. Estos protocolos de valoración entonces tienen, como dijimos, factores de decisión clínica, y vamos a, en primera instancia, hacer una valoración del riesgo estético, sobre todo en estas áreas de compromiso estético, que son las áreas a las cuales nos vamos a referir fundamentalmente. Vamos a valorar el alveolo post-exodoncia y previo al momento de hacer la exodoncia, de tal forma de poder identificar algunos aspectos que nos van a permitir decidir el momento de colocación del implante y la técnica a emplear. Y específicamente vamos a hablar de cuál es el procedimiento quirúrgico, que también forma parte de este protocolo de valoración y tratamiento. El primer punto entonces que dijimos es la valoración de riesgo estético. Esta valoración de riesgo estético está tomado de un cuadro que seguramente muchos de los colegas que están en el área de implantes conocen, que es el cuadro de Martin, publicado ya hace varios años, en el cual uno puede luego individualizarlo, si quiere agregarle algunos ítems. Este cuadro de manera muy rápida nos permite
identificar factores de riesgo, que son los que están en esta columna, y a partir de las respuestas que vamos teniendo de cada una de estas preguntas sobre nuestros pacientes específicos a tratar, podremos identificar si tenemos más respuestas dentro del rango de bajo, de medio o de alto riesgo estético. Este factor en el área de compromiso estético es fundamental y es realmente simple de poder identificar en la situación clínica específica que se trate dónde nos encontramos, y lo vamos a ver en cada uno de los casos clínicos que desarrollamos. En primer lugar, y solo de manera resumida, voy a referirme a aquellos aspectos que me parecen más importantes. Los que tienen que ver con el estado clínico médico sistémico, obviamente, tendremos que analizar la constitución sistémica, si hay alguna enfermedad metabólica de base que nos pueda comprometer la evolución ósea. El tabaquismo, los pacientes fumadores, como todos ustedes saben, es mucho menos predecible los procedimientos, sobre todo de regeneración, y la respuesta que tienen los tejidos en estos pacientes. Entonces los identificaremos, por ejemplo, aquellos que son fumadores de más de 10 cigarrillos de riesgo alto, a manera de ejemplo. Tres aspectos que se juntan y se complementan tienen que ver con estos tres puntos de aquí. Las expectativas estéticas del paciente, en líneas generales, aun cuando el paciente no demuestre mucho interés al respecto, nos vamos a dar cuenta que cuando, y seguramente ya les ha pasado en numerosas oportunidades, cuando hay alguna discrepancia con respecto a las piezas vecinas, ya sea en el margen gingival, en el color o en la forma, claramente el paciente, aun cuando no había manifestado tanto interés, rápidamente esto se nota. Entonces, en las expectativas estéticas, todos nuestros pacientes van a estar ubicados dentro del rango alto, de riesgo alto, en este sector de alto compromiso estético. La línea de sonrisa y biotipo gingival son dos aspectos de gran importancia, es decir, cuánto nuestro paciente muestra en su vida de relación, y allí entonces identificaremos el nivel de riesgo, y el biotipo gingival, del cual se habla mucho y sabemos ya claramente cuál biotipo tiene un mejor pronóstico, una mejor evolución cuando los tejidos son tratados adecuadamente. Y así, en cada uno de estos ítems que identificamos dentro de los factores de riesgo, vamos a ir resolviendo en cada caso clínico cuál es la situación particular que afecta a ese caso, para poder identificar dentro de este protocolo de valoración, el primer punto, qué grado de compromiso estético tiene nuestro caso, si es bajo, medio o alto. Continuando con este protocolo de valoración, tenemos la valoración del alvéolo post, y en realidad es pre y post exodoncia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos analizar de alguna manera, de forma clínica, y eso lo podemos hacer, cuál es la situación en la cual la pieza llega a la exodoncia, y nos va a permitir valorar si hay algún compromiso de las tablas óseas o alguna situación específica que necesitemos ya reconocer. Y si no, lo podemos hacer también con la valoración de diagnóstico por imagen. En este momento las tomografías de ascónico nos permiten rápidamente, en muchos casos, identificar situaciones que a veces clínicamente se nos pueden pasar, con lo cual en esta zona de compromiso estético quizás con más razón esté indicado hacer, en aquellos casos de donde tengamos algunas dudas, indicar, además de la valoración diagnóstica por imagen tradicional, poder valorar con algún estudio más específico, como sería el caso de una tomografía de ascónico. Luego tenemos el espesor de la tabla vestibular, es decir, al momento de hacer la extracción veremos si el alvéolo está intacto o no. Si tiene algún compromiso, ya tendremos información para determinar el momento de colocación de implante, y lo vamos a ver en un momento. El espesor de la tabla vestibular, como les decía, es decir, al momento de hacer la extracción en el sector anterior, es fundamental valorar este aspecto. ¿Qué volumen óseo tenemos en el sector vestibular? Y eso va a ser un factor predictor de cuál va a ser la evolución en el tiempo. La condición de los tejidos blandos, la arquitectura gingival y la competencia y la presencia o no de encía queratinizada. Son todos aspectos que analizamos en el segundo punto del protocolo de valoración, que es la valoración del alvéolo o extracción. A partir de allí, entonces surge qué momento vamos a decidir para colocar o instalar nuestra fijación ósea integrada. Y en ese caso tenemos una clasificación clásica proveniente del ITI, del consenso ya de unos 10 años atrás aproximadamente, donde hablamos y nos vamos a referir de esta manera en nuestros casos al implante de tipo 1, que es el implante que se coloca inmediatamente post extracción,
El tipo 2 es aquel que vamos a instalar esperando un tiempo, y esa espera tiene como objetivo establecer, o más bien que se produzcan algunos fenómenos biológicos que se van a traducir generalmente con un cierre del tejido blando en el área de la porción más coronaria del alveolo, lo cual nos va a facilitar luego los procedimientos quirúrgicos. Entonces allí hablamos de un implante de tipo 2 alrededor de 6 a 8 semanas habitualmente. El implante de tipo 3, también conocido como implante temprano, donde ya el tiempo de evolución es mayor, donde ya hay algo mayor de cicatrización ósea, hablamos de 12 a 16 semanas, pero en general, claramente aquí la remodelación del reborde implica que va a haber algunas otras consecuencias. Es decir, además de la cicatrización ósea, probablemente encontremos alguna reducción más marcada del reborde alveolar. Dependerá de la situación clínica el hecho de necesitar o no esperar este tiempo. Y la colocación tardía, que es el implante de tipo 4, ya en un reborde consolidado a más de 6 meses de las exodoncias. Por último, el último factor dentro de este protocolo que les proponemos de valoración para establecer las estrategias de tratamiento tiene que ver con el procedimiento quirúrgico, es decir, con el procedimiento específico de colocación de implante. En este caso, vamos a determinar como factores de decisión clínica, o en realidad como factores fundamentales para predecir y lograr un resultado exitoso y desde el punto de vista estético y funcional, la posición tridimensional del implante, adecuada selección del diámetro y de las características protésicas que tiene desde el punto de vista de las conexiones de los sistemas de implante. Actualmente la mayoría de los sistemas que utilizamos son sistemas de implantes con conexión interna para esta zona, implantes que en muchos casos ya vienen con posibilidades de generar conexiones protésicas de tipo plataforma protésica reducida. Debemos analizar al momento de colocar el implante el tamaño del espacio o del defecto horizontal o del gap que queda entre la pared más vestibular del implante y la tabla ósea vestibular. Ese también va a ser un factor predictor de determinar qué procedimiento anexo podemos necesitar hacer al momento de instalar el implante. Teniendo en cuenta estos protocolos que les proponemos, debemos no olvidarnos dos premisas fundamentales, las cuales son los objetivos que buscamos, que en última instancia tienen que ver con nuestros pacientes. No debemos olvidarnos que estamos aquí para tratar a pacientes que buscan soluciones que sean predecibles en el tiempo, y entonces el objetivo primario de esta terapéutica va a ser lograr un resultado exitoso, predecible, como decía, con bajo riesgo de complicaciones, tanto desde el punto de vista estético como funcional. El segundo objetivo que no debemos perder de vista es emplear el menor número posible de procedimientos, quirúrgicos por supuesto, lograr o tratar de que estos procedimientos tengan la menor morbilidad o grado de complicaciones para el paciente, y en lo posible que el periodo de tratamiento sea corto entre el momento de la extracción y la rehabilitación protética. Hay que diferenciar dos sectores, por supuesto, en esto del momento de colocación de implante, el momento quirúrgico, muy diferentes, los sectores de compromiso estético y aquellos que no tienen compromiso estético. Nos vamos a referir específicamente al sector claramente de compromiso estético para esta conferencia. Y vamos a ver así algunas situaciones clínicas. En primer lugar vamos a ver el implante de tipo 1 y algunas consideraciones que han ido surgiendo en los últimos años y han cambiado un poco algunos paradigmas del tratamiento con el implante inmediato. Sabemos que cuando vamos a hacer una exodoncia se produce de manera bastante temprana procesos de modelación que van acompañados de cambios dimensionales. Estos cambios dimensionales significan reducción del ancho del reborde y sobre todo de la altura, y por eso también reducción o modificación de los márgenes gingivales, que es lo que tenemos que, de alguna manera, como objetivo estético de la implantología, tratar de reducir, compensar o mantener para que no tengamos un resultado estético comprometido. También sabemos que la máxima actividad osteoblástica se da alrededor de las 4 a 6 semanas post-extracción. Este es un factor importante desde el punto de vista biológico e histológico, porque podemos aprovechar en ese momento, cuando hacemos el implante de tipo 2, algunas variables biológicas que no se encuentran en otros momentos. Es importante reconocer como consideración clínica
la necesidad de que el alveolo se encuentre en condiciones intactas en lo posible. Cuando hay alteración de alguna de sus paredes, la capacidad regenerativa siempre está disminuida, y este es un factor clínico fundamental para tener en cuenta al momento de decidir si voy a hacer un implante de tipo 1 o de tipo 2, por ejemplo. La alteración de la cresta ósea ha sido bastante estudiada y evoluciona desde el año 2003 en adelante, con los estudios de los grupos de Araújo, de Botticelli, de Linde, de Sanz en los últimos tiempos, en la Universidad Complutense, donde nos fueron ilustrando de qué es lo que sucedía desde el punto de vista biológico e histológico, por qué esa tabla ósea, cuando es delgada, se va a ver comprometida normalmente y obviamente con las consecuencias aparejadas que trae. Entonces, en el sector anterior nos podemos encontrar con distintas situaciones ya anatómicas, donde podemos tener una tabla mejor conformada o más delgada, que suele ser lo habitual, como vamos a ver en un momento, o en algunos casos donde hay dehiscencias o fenestraciones directamente de esta tabla vestibular. Tabla vestibular que, al tener poco volumen óseo y estar constituida en su mayor parte por este hueso denominado fascicularis en español, o Wandelbone, que conforma esta pared interior, y generalmente casi todo el volumen óseo en muchos casos está conformado por este hueso, que proviene del ligamento periodontal, y cuando hacemos la exodoncia, ya sabemos, se reduce entonces el aporte vascular y esa zona de tejido tiende a reabsorberse, a remodelarse, y por esto vamos a tener en general, en la mayoría de los casos, compromiso de esa estructura ósea. Esto ha sido ampliamente identificado en el tiempo, y con estos estudios de Cone-Beam en los últimos años podemos identificar que esta situación de un volumen óseo razonable o más predecible está presente solo en un bajo porcentaje de casos. Es decir, que el espesor de la pared ósea, fíjense en este estudio que es muy representativo del grupo de Busser y Belzer en la Universidad de Berna, publicado en el 2011, nos muestra que espesor de paredes iguales o mayores a 1 milímetro se encontró en aproximadamente el 10% de los casos del sector anterior. Y la situación más desfavorable se encuentra en los incisivos centrales. En el caso de los premolares esto es mejor, es más predecible, y yo diría que nosotros consideramos la zona de premolares una zona de mucho menor riesgo que la zona evidentemente de canino a canino. Lo vemos en un cuadro nuevamente y podemos identificar de manera gráfica lo que recién les mencionaba, es decir, a nivel de la conexión amelocementaria, 4 milímetros por debajo. ¿Y qué volúmenes óseos encontramos? 0, menor a 1 milímetro o mayor o igual. Hay muy porcentaje bajo de casos, muy bajo porcentaje que tienen un volumen razonable de hueso en ese sector. Esto es un factor diagnóstico natural y que ya nos está indicando que eventualmente tendremos que hacer algún procedimiento para buscar compensar esa reabsorción que se va a dar con seguridad. ¿Cuál sería el espesor mínimo predecible que podríamos tener en la tabla ósea vestibular para asegurarnos de alguna manera que estos resultados sean más predecibles en el tiempo y menor porcentaje de reabsorción de esa tabla? No hay en la actualidad un consenso preciso. En la mayoría de los estudios se habla de que deberían ser 2 milímetros. Esto es todavía por determinarse, pero podríamos decir que 2 milímetros sería un volumen óseo razonable para mantener niveles óseos estables. Y como veíamos recién, solo un bajo porcentaje de casos se encuentran con esta situación, por lo cual muchas veces nos vamos a ver obligados a resolver estas situaciones con procedimientos de aumento de contorno o aumento de volumen óseo. Habiendo dado todas estas bases biológicas y que fundamentan las estrategias de tratamiento que les vamos a mostrar, vamos a ver situaciones clínicas entonces, de diferentes tipos. Yo me voy a referir específicamente a las de tipo 1, con alguna variante que puede ser la provisionalización inmediata, y el doctor Enrique Fernández Boderó va a hablar de los implantes de tipo 2. A manera simple y de resumen, decíamos que estos casos, para definir la estrategia, la valoramos a partir del protocolo que les presentamos hace un momento, con consideraciones clínicas específicas para cada uno de los aspectos de la valoración. Y así es como resolvemos cada una de las situaciones clínicas. Este es el primer caso de tipo 1, es un implante de la firma Straumann, taper, es decir, con conformación cónica, tissue level a nivel tisular con copa, en un caso clínico que ya tiene
alrededor de 7 años aproximadamente, con lo cual en ese momento utilizábamos todavía este tipo de implantes. En este momento ya lo vamos a ver, buscamos otro tipo de resoluciones con los sistemas de implantes. La carga fue convencional. Entonces, el primer punto en el caso clínico, como les dijimos, es la valoración de riesgo estético. En este caso en particular, tenemos una gran cantidad de aspectos dentro de lo que denominamos de riesgo bajo, muy manejables y que nos permiten, en esta situación clínica en particular, si la condición del alveolo es adecuada, poder pensar en resolver la situación con un implante de tipo 1. Incluso las expectativas estéticas del paciente, aun cuando le dijimos que siempre la valoramos como de riesgo alto, en este caso le pusimos como de riesgo medio porque realmente el paciente era muy particular y no le daba ningún tipo de importancia a la presencia de esa pieza dentaria. De tal manera que por eso nos animamos a catalogarlo como de riesgo medio. Habiendo hecho esa valoración de riesgo estético, vamos al segundo paso, que es la valoración del alveolo en el momento de hacer la exodoncia. Entonces, si el alveolo está intacto y encontramos una pared ósea sin compromiso, el volumen de la pared se podría analizar a partir de una CONBIM o a partir de medir el peso directamente con un calibre. En este caso teníamos una pared de alrededor de 1 milímetro de volumen óseo. Y aquí tenemos el procedimiento. El procedimiento específicamente lo hacemos con cirugía sin colgajo, por supuesto, lo menos traumática posible en el procedimiento de la extracción para conservar los tejidos. Eso menos traumático implica conservar los tejidos no solo vestibulares, sino los más importantes, que son las crestas óseas interdentarias. Es decir, aquí hay un error común que suele ser que en el momento de hacer la extracción uno se apoya en las áreas proximales. Cuidado con esto porque este capital óseo en las áreas interdentarias es fundamental mantenerlo. Es mucho más fácil regenerar este sector y aquí ya sabemos que no tenemos forma de regenerarlo de manera predecible. Entonces cuidemos las áreas proximales fundamentalmente. Vamos al procedimiento de colocación de implante. Es fundamental la ubicación tridimensional del implante. Y fíjense, en el sector anterior buscamos dirigirlos ligeramente a palatino. En la mayoría de los casos buscamos generar emergencias o perfil de emergencia para hacer restauraciones coronarias de tipo atornillado. Y valoramos el espacio que queda, el gap, el defecto horizontal entre la pared vestibular de nuestro implante y la cara vestibular ósea o la tabla ósea vestibular. Cuando ese defecto es mayor a 3 milímetros, en general entre 2,5 y 3 milímetros, debemos buscar alguna estrategia de relleno para tratar de que la remodelación que se dé sea compensada de alguna forma. De todas maneras, si no pusiéramos nada, esto igual se va a generar una cicatrización de manera espontánea, que cuando es menor a 2 a 3 milímetros está comprobado que se rellena de hueso, pero va a ir acompañada de una modificación en el volumen y por ende también en la altura gingival. Es por eso que en estos casos nosotros siempre buscamos tratar de, con algún material de relleno, compensar ese espacio y más bien que compensar el espacio, compensar o tratar de reducir de alguna manera esa reducción del contorno vestibular que se va a dar naturalmente. Hay numerosas investigaciones en los últimos años, una muy interesante del 2010 del grupo de Sanz y Linde, donde analizaron al momento de hacer la exodoncia y la colocación del implante en el caso de situaciones anatómicas con un hueso delgado y al momento de la reentrada y cómo se produce esa remodelación y cuando el hueso tiene mayor volumen y al momento de la reentrada y vemos que la diferencia es mucho menor, es decir, son mucho más predecibles esas tablas óseas. Y lo que es mucho más importante, en el sentido vertical, cuando esta tabla es delgada, el grado de reabsorción que vamos a tener al momento de una recomprobación quirúrgica, hablamos de por lo menos 1,2 milímetros en muchos de los casos de reabsorción vertical, lo que se puede traducir entonces en modificaciones del margen gingival, o en tablas óseas más gruesas, donde el grado de reabsorción entonces es mucho menor y vamos a tener mayor predecibilidad. A manera de una breve conclusión, podríamos decir, a partir de estas investigaciones, que de 1,8 a 2,3 milímetros de volumen vestibular sería necesario tener por delante de la posición de nuestros implantes, y otro factor
tan importante como el volumen óseo es la posición vestíbulo-lingual. Esto es crítico. Si el implante está colocado en mal posición, ligeramente vestibular, vamos a tener complicaciones en la resolución estética protésica. Entonces, el espesor vestibular influencia claramente la alteración de los tejidos rudos. De allí la ubicación de nuestros implantes, como vieron en el caso clínico, en la situación que les mostramos. Por otro lado, también hablamos de si estos procedimientos los hacemos con colgajo o sin colgajo. Nosotros trabajamos ya desde hace muchos años en implante inmediato, incluso en implante inmediato con provisionalización inmediata, y estos procedimientos los hacemos sin colgajo. No está claro en la literatura, hay de ambos lados publicaciones que por un lado muestran que no hay diferencias y por el otro donde habría ventajas de no levantar un colgajo. Nosotros en nuestra experiencia claramente pensamos que no levantar un colgajo en el sector vestibular cuando no es necesario es favorable para la cicatrización de los tejidos. Tenemos entonces la instalación del implante y solo el relleno en ese sector. Al momento de la activación protética, en tiempos convencionales, alrededor de 60 días, empezamos a trabajar con el provisorio y luego ya con la impresión. Aquí ya hemos ido conformando la zona de transición entre la plataforma protésica del implante y el margen gingival de donde emerge nuestra restauración coronaria. Esa es la zona denominada zona de transición, donde conformamos el perfil de emergencia, donde en este caso lo reproducimos de manera muy simple. Conformamos modelos en aquel momento. Acuérdense que este caso tiene varios años de evolución. Utilizamos una resolución protésica atornillada, como ven ustedes aquí en la situación clínica, a partir de un pilar, un encerado del mismo, una restauración metalocerámica, una resolución simple, efectiva, y donde llegamos a esta instancia de resolución protésica. Restauración coronaria metalocerámica atornillada sobre el implante a nivel de los tejidos. Veamos la apariencia final de este caso y veamos ahora lo interesante de esto, es decir, qué es lo que sucede en el tiempo en estas situaciones clínicas, porque ese es el punto cuando resolvemos estos casos. Estos pacientes los vamos a seguir viendo y controlando en años, entonces necesitamos buscar protocolos de tratamiento que traten de asegurarnos a nosotros tranquilidad y a nuestros pacientes una resolución estética adecuada. Veamos fundamentalmente desde el punto de vista del análisis tomográfico. Este es un control a los 6 años de la evolución. Y fíjense, esto es en la cara vestibular o bucal y la cara lingual. En la cara vestibular pueden ver ustedes en la zona más proximal cómo tenemos un volumen óseo razonable y cómo a medida que nos dirigimos hacia la zona media de la pieza dentaria nos vamos a encontrar con una reducción por remodelación de ese reborde óseo bastante marcado. Cuando este espesor vestibular es de 0,6 milímetros o mayor, se detecta generalmente con los tomógrafos de ascónico. Algunos tienen mayor capacidad de resolución que otros, pero en general se considera que ese espesor vestibular ya es detectable sobre la superficie del implante. Y fíjense, varias investigaciones que van ya evaluando qué es lo que sucede en el tiempo con controles hasta 7 años, donde en aquellos casos donde ya con la tomografía con BIM no se puede observar la presencia de tejido óseo, en esos casos la recesión del nivel gingival es mayor y alrededor de 1 milímetro aproximadamente de modificación en la altura. Entonces, si nosotros comparamos nuestro caso clínico, fíjense el nivel gingival y aquí tenemos alguna ligera remodelación en el tiempo, con una estabilidad clara desde el punto de vista proximal, que esto es fundamental. Por eso hablábamos al momento de la extracción de preservar estas dos tablas interdentaria implantarias, cómo se ha generado el espesor biológico. Claramente aquí tiene que ver también el tipo de implante, probablemente haya influido, y podemos ver también alguna ligera sombra que se trasluce a partir de esta reducción del volumen óseo en el tiempo. Entonces, podemos decir que, un poco referido a este caso clínico en particular, las modificaciones del margen gingival son mayores en los seguimientos más en el tiempo. Es decir, estas modificaciones
se van dando gradualmente. Los controles a un año no son suficientes, podrían continuar más allá del año, y esto está claro y lo vemos de manera sistemática. Aquellos pacientes con un biotipo grueso tienen menor modificación que los de biotipo fino, como vimos en el caso que les acabamos de presentar, y sobre todo esta influencia del biotipo tiene que ver con el margen gingival vestibular más que con las áreas proximales. Un biotipo fino no quiere decir que no se pueda resolver perfectamente bien, pero evidentemente los tejidos hay que manejarlos con mayor delicadeza y mayor cuidado. Vamos a ver un paso más del implante de tipo 1, que sería el caso en los cuales podemos generar a partir de la colocación del implante una provisionalización inmediata. Veamos entonces de nuevo la misma secuencia y el mismo protocolo que les presentamos. La valoración de riesgo estético de nuestro caso clínico, un caso donde tenemos dos puntos que son fundamentales e importantísimos, que tienen que ver con las expectativas, como siempre, del paciente y la línea de la sonrisa. El biotipo gingival lo catalogué como de riesgo medio, el resto fue de riesgo bajo, con lo cual decidí generar en este caso, si bien es un implante inmediato por la extracción de este pequeño resto que queda de la persistencia de un temporario, clásico caso con agenesia de un incisivo lateral, migración del canino a la posición del lateral y persistencia de ese temporario. De tal manera que decidimos hacer la exodoncia de ese resto, hacer la preparación para la colocación del implante. Evidentemente, dentro del plan de tratamiento, la primera opción para este paciente que le ofrecí fue hacer ortodoncia. Es una paciente de sexo femenino y bajo ninguna causa quiso, al momento de escuchar que se podía hacer el implante y resolverlo de otra manera, someterse a un tratamiento de ortodoncia. Es por eso que seguimos con este tratamiento, con esta estrategia, que fue entonces hacer la exodoncia, colocar la fijación. Trabajamos los pilares, esto tiene toda una técnica que no vamos a detallar ahora, pero todo se trabaja fuera de boca, con indexación de la posición del implante al momento de colocarlo. Allí tenemos el pilar, en este caso un pilar tradicional de titanio. La provisionalización es una provisionalización inmediata, no es carga inmediata. Este sector no debe trabajar, la paciente está avisada, y en momentos o en movimientos funcionales o parafuncionales no tiene contacto, por eso lo ven un poquito más corto. Con el paso, evidentemente, del tiempo ya empezamos a trabajar con los tejidos, en generar la conformación de la zona de transición, el perfil de emergencia con provisionales. Hice alguna modificación en la anatomía del canino que claramente comprometía la estética de nuestra paciente y decidí resolverlo con una carilla, con un frente laminar cerámico, por dos causas. Una tiene que ver con la modificación del color y en otra tratar de reducir un poco el ancho mesio-distal, de tal manera que frente laminar cerámico en la pieza 23, ubicado en posición 22, y ya tenemos un perfil de emergencia y un provisorio mucho más razonable. Ahí tienen las radiografías. Esto es un implante de tipo 1 porque al momento de retirar hicimos la colocación del implante, pero claramente tenemos un hueso consolidado, lo cual nos da mucha más seguridad. Igualmente, esta técnica la empleamos en casos de mayor compromiso, es decir, donde hay exodoncia y un alveolo verdaderamente conforme. Entonces, nuestra situación inicial y la situación final con esta alternativa de tratamiento que significa la provisionalización inmediata post colocación del implante. A manera de conclusión en este aspecto, decirles que esta técnica demuestra niveles aceptablemente estables, con algunos casos con resección avanzada, 7% aproximadamente de más de 1 milímetro. Tiene una valoración del grupo de Rice y Cosin muy interesante y de Bruin, y donde ellos concluyen que independientemente del momento de colocación de implante, los inconvenientes estéticos parecen ser comunes y solo una minoría de casos podría mostrar perfección. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando vamos a resolver situaciones clínicas de este tipo, como son los implantes de tipo 1. Continuando de lo que está disertando Daniel, seguimos con los factores y en forma de resumen, factores clave que tenemos que tener en cuenta, y de lo que lo nombró muy bien Daniel en la exposición previa, que es la correcta posición que vamos a tener del implante, porque siempre está interrelacionada a lo que vamos a hacer protéticamente.
y el aumento de contorno, que fundamentalmente es un aspecto que hoy se le da mucha importancia de acuerdo a todos los estudios que ha demostrado la pérdida, o no se le ha dado la gran importancia a lo que es la pérdida o reabsorción ósea para el mantenimiento de los tejidos en el aspecto estético facial. Como en este caso, donde se ha visto la posición incorrecta del implante, donde se le ha realizado una corona, y vemos, si lo vemos radiográficamente, vemos la pérdida de lo que es el aspecto de la situación ósea facial, en lo cual nos va a llevar a una situación, como se mencionó antes, una retracción de ese tejido gingival, porque no tiene soporte óseo y por lo tanto nos trae una alteración estética importante. Siguiendo con el protocolo de tratamiento y de lo que muy bien se mencionó anteriormente a lo que son las opciones de tratamiento, vamos a seguir lo que es el protocolo tipo 2 o tipo 3, de carga temprana, que se le puede decir de 1 a 8 semanas o de 12 a 16 semanas, bien establecido en los consensos que se hicieron últimamente en el ITI, o en el último publicado en el JOMI del 2013, y así seguimos dando un aspecto muy rápido a lo que se habla en la literatura sobre lo que mencionó anteriormente Daniel, a lo que es la posición o las recesiones de la mucosa, con la colocación de implantes inmediatos, sin tener en cuenta muchos aspectos que hoy ya sabemos que están en una forma de protocolo, y de lo cual muchos estudios, muchos autores mencionan las recesiones gingivales con referencia a esto. Es así que acá tenemos una comparativa de 10 estudios clínicos, de lo cual hablan de tipo 1 y tipo 2, y donde en 2 estudios se mencionan la diferencia de lo que hay de recesiones, o de la que es la recesión de la mucosa mediofacial, fundamentalmente en un aspecto de los tejidos de ese elemento que ha sido restaurado con implante, y donde vemos claramente la diferencia de lo que hay en un protocolo tanto tipo 1 como de tipo 2. Por lo tanto, también mencionamos un estudio reciente que es muy interesante, que da y que se mencionó anteriormente, de lo que es el biotipo gingival, tanto fino como biotipo grueso, y lo cual hay una diferencia en lo que es no solamente en la opción de tratamiento de un protocolo tipo 1 o tipo 2, sino también las características que hay que tener en cuenta cuando nosotros tenemos que seleccionar una forma de tratamiento para obtener un tratamiento a largo plazo. Y es así que en este estudio de un seguimiento de 8 años, donde ven una diferencia en lo que es la característica del biotipo, tanto fino como grueso, y se observa donde en el biotipo fino hay mayor recesión o mayor posicionamiento apical de los tejidos en este tipo de características. Entonces, en resumen, lo que es un implante inmediato, decimos que no hay duda que este enfoque se asocia con un mayor riesgo de complicaciones estéticas, recesión de mucosa entre lo que es un 20 y un 30%. Los siguientes factores de riesgo han sido identificados por complicaciones tales como biotipo gingival, delgado muy ondulado, mal posición facial del implante o del hombro del implante, forma de los defectos óseos faciales que pueden tener características de lo que tenemos que diagnosticar y tener una planificación previa para saber qué tipo de protocolo vamos a utilizar. El enfoque del tratamiento es un procedimiento complejo, el clínico debe estar experimentado y la selección de los casos debe ser crucial. Debe haber una base diagnóstica fundamental con todos los elementos posibles para que obtengamos un tratamiento a largo plazo. La valoración, como decía Daniel recién, vamos a ver la valoración preoperatoria, las opciones de tratamiento, y en este caso vamos a ver un caso tipo 2 con carga convencional, con la utilización de un implante en esta situación sin una superficie pulida a nivel del hombro del implante, que es una de las ventajas que hoy tenemos en este tipo de mantenimiento de los tejidos óseos y blandos a nivel de un sector altamente estético. Valoramos todo siempre, en todos los casos, la valoración estética, como dijo Daniel recién, la expectativa del paciente vemos que siempre va a ser alta, y tratamos de ver que el riesgo sea el más bajo posible. Es así que vemos el caso, vamos a valorarlo,
radiográficamente en tipo periopical, panorámica y como siempre a nivel tomográfico, donde vamos a ver imágenes tridimensionales y vamos a observar qué características nos vamos a encontrar antes de la situación del tratamiento, y valoramos que tiene un biotipo intermedio o grueso con una posición de tabla ósea más gruesa que nos da una ventaja, donde vamos a hacer la extracción de la raíz o el resto radicular que se pierde, y en la forma lo más atraumática posible, donde se mencionó bien específicamente para no alterar esa tabla vestibular y las tablas proximales, fundamentalmente las tablas proximales, que es uno de los aspectos más difíciles de conservarlo, y más predecible lograr un aumento óseo en sentido horizontal vestibular. Una primera etapa donde se coloca un provisorio en una primera instancia, donde vamos a reposicionar posteriormente el margen gingival del elemento adyacente, cicatrización del tejido de 4 a 6 semanas en este caso, y luego hacemos la estrategia de tratamiento colgajo en esta situación, donde ya hemos valorado la situación del alveolo, la situación donde lo hemos visto previamente con la tomografía y la valoración de las imágenes. Vamos a colocar el implante en su forma tridimensional, en sus 3 posiciones, mesiodistal, ápico coronario y vestíbulo palatino, y eso nos va a dar una garantía de posicionamiento de una prótesis en forma adecuada, y simultáneamente vamos a hacer la regeneración ósea guiada con la colocación de biomateriales, hueso autólogo, que es lo que hoy está comprobado y lo que nos da en los estudios clínicos y en las revisiones sistemáticas, nos da una progresión de tratamiento a largo plazo, colocación de membranas de protección, de colágeno y un cierre primario para dar la protección de todo lo que hemos realizado en la regeneración. Colocación del provisorio, reposicionamiento del margen gingival del elemento adyacente, y vemos posteriormente la cicatrización, donde vamos a valorar fundamentalmente la posición de los tejidos y donde vamos a empezar a elaborar como segunda instancia el perfil de emergencia, que es una de las fases fundamentales en la elaboración de las prótesis o de la elaboración de la restauración definitiva. Colocación de pilares que vienen tallables, personalización de ese pilar para que nosotros podamos personalizar también con la misma palabra de lo que es el perfil de emergencia del elemento donde va a ser restaurado o que ha sido reemplazado a través de un implante, igualmente en el provisorio que hemos realizado a nivel del elemento adyacente, y hasta elaborar un perfil de emergencia que nosotros consideramos que puede ser estable, que puede durar un tiempo determinado, que lo vamos a ver en el caso siguiente, en los tiempos que podemos, que va a ser variable de acuerdo al caso clínico. Vamos al modelo definitivo, selección de un pilar, en este caso un pilar estético de circonio, que puede ser modificable y personalizado, donde vamos a elaborar un hombro individualizado en la posición del margen gingival para evitar, en este caso que vamos a realizar una corona o una restauración cementada, evitar el exceso de cemento y eliminar en forma más fácil esos restos de cemento que nos pueden producir alguna alteración posterior a nivel de ese margen gingival y a nivel de los márgenes óseos. Personalización del pilar, elaboración del mismo, comprobación y transferencia de todo esto para llegar al estado final y en la colocación de los provisorios, donde vemos estado inicial de antes de hacer el tratamiento, provisionalización 8 semanas después de haber hecho el perfil de emergencia, vemos la ubicación de los márgenes gingivales tanto vestibulares como proximales, siguiendo todos los pasos protéticos que debemos tener en cuenta, donde lo vamos a ver un poquito más detallado a nivel del caso siguiente, y resultado de la posición definitiva de la restauración cerámica, tanto del incisivo lateral en el elemento natural como en la restauración definitiva sobre el implante, donde vemos posición marginal después de un control de 3 años,
y posteriormente vamos a ver un control a 5 años, donde vemos muy poca diferencia entre lo que habíamos visto hace 3 años, como vemos a nivel del control de los 5 años. Una vista radiográfica periapical de las dos situaciones, a los 3 años y a los 5 años, y una vista tomográfica de los 5 años en forma tridimensional, donde vemos el mantenimiento de lo que es el hueso a nivel vestibular, donde ya se menciona que lo ideal podría ser en un espesor de 1,8 a 2 milímetros para mantener predecible el mantenimiento de los tejidos blandos en esa zona mediofacial. Siguiendo rápidamente a lo que es el próximo caso, vamos a ver otra opción de tratamiento donde va a ser un implante tardío con una carga convencional, y generalmente siguiendo las recomendaciones del consenso último que se hizo y se publicó en el JOM en el 2013, que la carga de implante convencional es predecible en todas las situaciones clínicas y se recomienda especialmente en la presencia de modificaciones de tratamiento como la mala estabilidad primaria del implante, el aumento del hueso sustancial y la reducción de las dimensiones del implante o las condiciones comprometidas del hueso. Siguiendo todo esto, vemos esta situación clínica donde hay una pérdida importante de estabilidad del elemento dentario, pérdida de todo lo que es en sentido de la tabla ósea vestibular, y vemos en este video la situación ya una vez cicatrizado el tejido. Vamos a hacer el colgajo correspondiente para visualizar el defecto y vemos el defecto de una sola pared, donde ya visiblemente tenemos que hacer un compromiso, llegar a un abultamiento, llegar a regenerar el hueso que falta para colocar en forma tridimensional el implante, que va a estar orientada a la prótesis definitiva que vamos a realizar, en este caso una corona o reemplazo de ese incisivo central. En este caso lo hacemos con injerto autólogo, utilizando las técnicas de piezocirugía. Vamos a obtener un bloque autólogo a nivel del mentón, y una vez o de la sínfisis, obtenemos todo el material requerido, de lo cual posteriormente lo vamos a ubicar y lo vamos a diagramar y diseñar de acuerdo al defecto que tiene a nivel de ese sector que estamos reconstruyendo. Vamos a perforar toda la cortical para que se nutre este injerto autólogo, y lo vamos a compensar, lo vamos a fijar a través de microtornillos de fijación, que es fundamental, como toda integración que debe haber de todos los tejidos que manejemos, debe haber una fijación primaria, y por lo tanto vamos a compensar con esto a través de biomateriales. Obtenemos también material de la cresta nasal, y vamos a compensar a través de materiales muy poco reabsorbibles o prácticamente no reabsorbibles de hidroxiapatita de base bovina, de lo cual nos va a compensar la reabsorción y lograr un aumento considerable de esa zona, protegido a través de todo esto con unas membranas de colágeno que nos van a dar el seguimiento posterior. Posteriormente vemos el caso, la cicatrización, y vemos en una secuencia después de 6 meses de cicatrización, vemos el volumen que hemos obtenido en forma de ese tejido faltante. Vamos a hacer una nueva cirugía, colgajo, la apertura, y observen el volumen que hemos obtenido, transformando un defecto de una pared a un volumen adecuado para la posición en forma adecuada tridimensional del implante con respecto a la prótesis que vamos a realizar posteriormente. Se elimina el tornillo de fijación, posicionamos el implante de acuerdo a la guía quirúrgica que hemos diseñado a través del encero de diagnóstico previamente. Posicionamos el implante en forma 3 en sus 3 posiciones, y una vez que orientamos el implante, vamos a compensar la pequeña, ahí observamos de lo que es la posición 3D,
de la ubicación del implante y del hombro del implante, y una vez que hemos adecuadamente colocado el implante, vamos a compensar el pequeño defecto con biomaterial a base de hidroxiapatita para lograr el mayor volumen posible en la zona vestibular, que nos va a dar una predecibilidad en el mantenimiento de los tejidos blandos a largo plazo. Protección con membrana de colágeno y cierre total de la... Y vemos posteriormente a los 6 meses, ¿sí?, la situación previa en la base de diagnóstico en la tomografía, donde vemos la falta de soporte del elemento dentario, la pérdida total de la tabla vestibular, el caso previo, el encerado de diagnóstico, el diseño de la guía quirúrgica y la cicatrización de la posición B, observando el gran volumen que hemos obtenido de tejido de la zona vestibular. Eliminamos la etapa de cicatrización inicial y vamos al procedimiento del provisorio a través de elementos pilares que vienen propiamente dicho para que nosotros diseñemos posteriormente el diseño del perfil de emergencia de este elemento dentario que vamos a restaurar. Y como así mismo dice, el uso de este tipo de restauraciones provisionales con un adecuado perfil de emergencia guía y da la forma de los tejidos blandos del periimplante. Es así que, ¿cuánto tiempo podemos manejar ese provisional? Y eso va a depender de la fase de acondicionamiento, puede depender de 2 a 8 semanas, o el contorno final podemos ir de 4 a 12 semanas. Eso va a depender del biotipo, de las características del caso clínico, pero fundamentalmente nosotros tenemos que proporcionar un diagnóstico con respecto a la forma, el volumen y el contorno, sombra y posición óptima de la reconstrucción planificada. Es así que este perfil de emergencia nosotros lo tenemos que elaborar tanto en las zonas proximales como en la zona facial, y siguiendo con un contorno que es fundamental, el contorno facial, donde lo vamos a ver en una forma convexa y luego continúa en una forma cóncava. Es así que, siguiendo todo esto, vamos a hacer la transferencia de ese perfil de emergencia, que lo podemos hacer en forma indirecta o en forma directa, y eso, de acuerdo a eso, dándole el tiempo necesario, la maduración del tejido. En este caso, siguiendo el caso clínico que veíamos anteriormente, este es al segundo mes, y vemos al cuarto mes que ya hemos considerado que ese tejido está estable, hemos logrado el perfil adecuado para esa situación, y vamos a la reconstrucción final, donde hemos elaborado con un perno, con una restauración cerámica libre de metal, la reconstrucción definitiva en la posición de los tejidos. Este es un control a 4 años y medio, donde vemos el elemento natural, la posición vestibular y la reconstrucción definitiva con una corona libre de metal a los 4 años y medio, y control radiográfico periapical y control tomográfico final a los 4 años y medio el año pasado, en el 2013, donde observamos la posición del implante y el contorno que hemos podido lograr a nivel vestibular, para el que nos va a dar en esto como una estabilidad a largo plazo del tejido mediofacial. Y observando como último caso, un caso que es semejante al anterior, pero diferente a lo que respecta al defecto óseo que tenía en la pérdida de ese elemento dentario. Este es el caso clínico, observando tanto en una foto de laterales como en una foto de frente, en montaje en el articulador, encerado de diagnóstico, todo lo que nosotros realizamos y hacemos en un protocolo en estas situaciones clínicas, de lo que hacemos habitualmente, diagnóstico por imagen, y acá observamos el defecto con un gran orificio de un conducto natural palatino anterior, y donde observamos en una forma tridimensional lateral la tabla ósea vestibular, a diferencia del caso anterior, y donde vemos un espesor de 3 milímetros por la ampliación o por lo que es anatómicamente el conducto palatino. De acuerdo a esto, elaboramos todo lo que es los factores de riesgo, y vamos a hacer en este caso únicamente con a diferencia del caso, como veíamos en el caso anterior, un defecto a nivel palatino, injerto en bloque,
tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, a través de la sínfisis mentoniana, cicatrización, eliminación de los puntos. Hubo una elaboración de un provisorio en primera serie que es un tipo Maryland, adherido a los dientes vecinos. Vemos lo que es el volumen de tejidos que hemos logrado, posicionamiento del implante, y vamos a la etapa de perfil de emergencia con la elaboración de un provisorio individualizado, a lo que hemos mencionado como en el caso anterior, para elaborar ese perfil de emergencia y estabilizar los tejidos hasta llegar a un momento donde vamos a hacer la transferencia de esto. Este es el momento donde vamos a verificar que los tejidos están estables, posicionamiento de lo que es la elaboración de ese provisorio en forma atornillada para evitar los micromovimientos, y donde vemos en esta situación donde estamos colocando y posicionando el provisorio y observando ya la estabilización de ese tejido que hemos logrado captar. Una vez que hemos logrado eso, vamos a hacer la transferencia. Ahí observamos el perfil de emergencia que hemos logrado, el volumen a nivel vestibular, y hacemos la transferencia, la pasamos a nivel de los modelos de trabajos. Seleccionamos el pilar. Este es un pilar de última generación, donde ya observan que cuando queremos seleccionar un pilar estético, vamos a hacer una elaboración de ese pilar en forma estética en su parte de muñón, que va a ser de circonio, y en su parte de base va a ser metálico, de acuerdo a todas las investigaciones que ya existen a nivel mundial que hablan de la fractura de esa conexión. Elaboramos todo lo que es la fase estética a través de escáner, a través de todos los elementos de laboratorio que hoy tenemos, elaboración de la planificación que habíamos elaborado previamente, comprobación a nivel clínico de la primera superestructura, verificación en todos los sentidos, en todos los planos, la toma de color, que lo podemos ayudar con algunos elementos que vienen en el mercado, como puede ser estos fotos colorímetros, que nos puede ayudar en la toma de color, que son uno de los factores que podemos hacer, y siguiendo todas las evidencias y de los parámetros estéticos a nivel del laboratorio para elaborar todas las condiciones necesarias para llegar a obtener una restauración con el score estético adecuado. Es así que, utilizando este tipo de pilares, vamos a ser cementado a la base metálica, donde lo podemos realizar. Fundamentalmente, una de las ventajas que tiene esta técnica, realizado fuera a nivel de la cavidad bucal, para eliminar todo el resto de cemento y no tener problemas posteriores. Y una vez que logramos la cementación con un cemento adhesivo, llámese Panavia, llámese a nivel de resinas o cementos resinosos autoadhesivos, vamos a obtener una corona, donde va a ser una corona atornillada en este caso, y va a ser posicionada adecuadamente a lo que habíamos planificado. Acá lo vemos clínicamente, la posición de la corona, ubicándola en lo que habíamos elaborado y planificado en ese perfil de emergencia, y el día de colocación de esa corona definitiva con respecto a lo que en el aspecto estético anterior. Este es un control a los 10 meses. Vean cómo el tejido se va adaptando a lo que hemos planificado con respecto a lo que es el diente natural, una visión lateral, una visión de lo que va a ser la posición del labio. Es un labio favorable, no es una sonrisa gingival, por lo tanto cualquier concepto también es favorable, y un control a los 2 años, y ustedes observan cómo ha reaccionado el tejido, la posición tridimensional de esta restauración, y control tomográfico a los 2 años, donde observamos de lo que era el espesor de esa tabla vestibular con el injerto que pudimos lograr a nivel palatino y la posición correcta de ese implante para lograr una estabilización a largo plazo. Una visión más clara de lo que era anteriormente, espesor de lo que era la tabla vestibular, y un control a los 2 años de lo que se logró posteriormente. Y como resumen, decimos que ha demostrado que el nivel del margen gingival vestibular en implantes anteriores unitarios fue influenciado por numerosos factores, incluyendo el biotipo periodontal, como se había dicho,
anteriormente, no es lo mismo un biotipo periodontal fino que un biotipo periodontal grueso, y generalmente los autores coinciden que reportan que los implantes con una ubicación del hombro vestibular hacia más en esa posición trae 3 veces más recesión que implantes hacia palatino. Por lo tanto, los factores que influencian, y esto es interesante como resumen final, que como dice esta publicación de Trovatsky, que habla de que los factores que influencian la satisfacción estética entre paciente y profesional pueden ser diferentes. La satisfacción general en este estudio de los pacientes estuvo influenciada por el color, la forma y la restauración, y por la confianza al sonreír. Esta investigación sugiere que la armonía gingival no es tan importante como otras variables en establecer la satisfacción estética desde el punto de vista del paciente. Esto nos puede dar la importancia de que el punto de vista que nosotros le damos la importancia nosotros a la papila, a la situación estética del margen gingival, no es tan importante muchas veces para el paciente. Y terminando como esto, agradeciendo desde ya la participación de este fórum, de este tercer fórum que organiza Coltene, a Nicolás, a Lucas, a Inteligencia, a través de todos ustedes, a poder mostrar nuestro trabajo de todo esto, porque esto lo trabajamos en equipo, lo hacemos en nuestra especialidad y hacemos todo lo mejor posible. Hace ya prácticamente 15 años que venimos trabajando en nuestro equipo. No solamente somos Daniel ni el que le habla, sino que tenemos otra gente que participa en este compromiso, y a las autoridades de la Facultad de Odontología, de lo cual también nos agradecemos porque nos ha dado el apoyo en toda situación. Gracias. Para los dos ha sido una experiencia que ha sido enriquecedora para nosotros, ha sido la primera, yo creo que tiene un futuro extraordinario, creo que hay que seguirlo haciendo, tiene un alcance que no es interminable, infinito, por lo cuanto yo creo que hay que seguir apostando a esto, hay que seguir haciendo cosas como hacen ustedes, apoyarlo en todo sentido. Para nosotros es una experiencia, ha sido fantástica. Daniel. Coincido, gracias Enrique, la verdad es que tus palabras fueron un claro resumen de mi sentimiento también. Yo me sentí, sí, la verdad que muy cómodo en la forma de hablar, diferente claramente, como decía Enrique, pero creo que la posibilidad que ustedes brindan a partir de tener conexión con tanta gente, la gente que puede escucharnos desde su ámbito de trabajo o desde su universidad, realmente me parece increíble, me parece maravilloso, los felicito, ojalá sigamos, ojalá esto también ayude a que las universidades de Latinoamérica nos juntemos un poquito más, trabajemos y generemos de pronto algún intercambio, trabajos de investigación multicéntricos, tenemos mucho potencial, gente muy capaz, y creo que esto es el puntapié inicial para ir generando este tipo de actividades en común.